Estimados alumnos, en este video tutorial veremos cómo es crear tablas en una base de datos con la herramienta DB-Browser. La herramienta ya la tenemos instalada. DB-Browser utiliza SQLite como base de datos. Abrimos el aplicativo y nos encontramos con este programa. Lo interesante y lo bueno de este programa es que nosotros podemos crear bases de datos, podemos crear obviamente bases de datos con sus tablas, campos y relaciones, como también podemos vincularla con bases de datos existentes mediante las configuraciones necesarias. En este caso, puntualmente no vamos a hacer eso, no vamos a ver eso, pero sí, si nosotros trabajamos en una organización y por diferentes razones la base de datos no tiene un motor de base de datos conocido por nosotros, o por ahí la configuración, y queremos trabajar con esa base de datos por ahí con una herramienta más amigable, podemos, mediante la configuración que nos haga el administrador de esa base de datos, configurar nuestro usuario y vincular DB-Browser con esa base de datos. En ese caso también hay otros programas similares. Eso depende de que cada uno investigue y busque la herramienta que le resulta más cómoda para la tarea que estamos aprovechando. En este caso la idea es siempre la ciencia de datos, ir a la información contenida en las bases de datos que nosotros necesitamos para la toma de decisiones. Y cualquier herramienta que usemos para acceder a esa información lo más rápido posible siempre nos será mucho más cómoda. En este caso, por ejemplo, podemos desde New Database crear una base de datos. En este caso el nombre tiene que ser, si nos remitimos al ejercicio, facultad y el nombre de ustedes, apellido y nombre. Pero en nuestro caso vamos a abrir una base de datos que ya tenemos abierta, ¿sí? Vamos a ir al que ya tenemos creada, perdón, que se llama Facultad Alumnos. Al abrirla nos encontramos con varias tablas. La tabla alumno, alumno 1 son tablas que vimos en clase, tabla alumno. Bueno, vamos a jugar un poco con estas, ¿sí? Vamos a analizar. Primero, por ejemplo, podemos parar en una base de datos, hacer botón derecho y eliminarla de nuestro esquema, de nuestra base de datos. Podríamos modificarla, borrarla o crear un índice, o podemos crear otra tabla. Vamos a analizar un poquito las que ya creamos. Tenemos la tabla alumnos. Si la abrimos tenemos los datos de los alumnos. Tenemos un campo código de carrera, que es el campo que nos va a vincular con la tabla carrera que tenemos acá abajo. Este campo es idéntico a este y lo utilizamos para relacionar ambas tablas. Tenemos la tabla materia, donde tendremos todos los campos referentes a las materias aprobadas, donde tendremos todos los datos que va cargando cada alumno. En este caso en particular, como analizamos, esta tabla es más que nada de datos, ¿sí? Tenemos el ID del examen. Esta tabla conceptualmente, para que se interprete, la pensamos de que todas las materias se aprueban por examen, ¿sí? En el caso de materias promocionales, en el caso de cursado, en el caso de notas de cursado, bueno, tendríamos que trabajar con otras tablas. Por ejemplo, podría ser una tabla materias cursadas o estado materias, etcétera, ¿sí? Acá hemos hecho un esquema muy simple con 4 tablas muy básicas, donde la principal, digamos, la que más datos va a contener es materias aprobadas, donde es la más dinámica. Después las otras se van cargando una sola vez, ¿sí? Bueno, y después tenemos las consultas que veremos en otro video tutorial. Acá en materias aprobadas tenemos el ID del examen, el código de la materia, que es un campo que traemos de otra tabla, el DNI del alumno, que coincidiría con documento. Lo hemos llamado diferente para que se interprete que pueden llamarse diferente en las tablas, pero conceptualmente traen los mismos datos. Calificación, un campo fecha que hemos usado poco, pero un campo no menos importante. Por ejemplo, en alumno lo hemos omitido, pero podría ser fecha de alta del alumno, fecha de inscripción. Podríamos ser fecha de nacimiento para calcular la edad, etcétera, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a simular que creamos una tabla alumno. Creamos la tabla, vamos a poner alumnos
1, ¿sí? Obviamente que en un esquema real utilizaríamos un nombre descriptivo y no tendríamos dos tablas iguales. Pero en este caso lo hacemos con la intención de jugar un poco con la tabla, perdón, con la base de datos. Bueno, vamos a agregar el primer campo. El primer campo le vamos a poner nombre y apellido. O sea, no lo he hecho muy descriptivo a modo de video, ¿no es cierto? Pero en realidad podría ser, debería ser un nombre más descriptivo. Como hablamos en la clase anterior, todos los nombres de tabla y de campo y de base de datos se trabajan mediante la interrelación entre el conjunto de profesionales que va a actuar en esto, ¿sí? La gente que diseña la base de datos, la gente que la va a programar y la va a crear, los usuarios finales, los usuarios intermedios, etcétera, ¿sí? Bueno, pero acá vamos a concentrarnos en crear la tabla, ¿sí? Vamos a analizar. El primer campo que tenemos es tipo, ¿sí? El tipo es lo que va a indicarle a la base de datos ese campo de qué tipo va a ser, ¿sí? Parece redundante, pero si quisiéramos llevarlo al campo del Excel, sería como cuando en Excel le damos botón derecho general y le damos una propiedad a la celda, fecha, moneda, etc. Acá sería lo mismo. En este caso abrimos, tenemos integer, que es un número corto, un número entero corto, texto, block, real, numérico, etcétera, ¿sí? En este caso, como el nombre y apellido, lo vamos a interpretar como texto. Después tenemos un montón de tildes que configurar, ¿sí? Vamos a la primera. Si nos paramos encima, nos indica qué es. En este caso nos dice not null. Básicamente, acá nos está diciendo si el campo puede o no tener algún dato guardado, ¿sí? Eso significa. Conceptualmente, eso lo defino yo en mi configuración de la base de datos. Ahora, en el ejemplo puntual que estoy viendo ahora, obviamente que necesito que sea no nulo, o sea, necesito que la base de datos me obligue a cargar un dato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo no puedo tener todos los datos del alumno menos su nombre y apellido, ¿sí? Por ejemplo, si el campo fuera, por ejemplo, cónyuge, dirección, bueno, ahí podríamos cuestionar si ese dato realmente debería ser obligatorio o no, ¿sí? En este caso le ponemos no null, tildamos la opción, le indicamos que ese campo debe pertenecer. El segundo campo es, nos paramos, como dijimos, primary key. Como ya hablamos, la primary key es ese campo que nos permite interactuar con esa tabla, ese campo principal, ese campo llave, que al tener ese dato nos permite encontrar al resto, ¿sí? Ese campo unívoco. En el caso podría ser el documento, el legajo, el quill, etcétera, ¿sí? O cualquier campo que en nuestra tabla no sea importante. En este caso, el nombre y apellido no lo definimos como primary key por la simple razón de que no es unívoco y no nos sirve para identificar a la persona. Por lo general siempre buscamos, como decía, un número único. En este caso lo vamos a descartar. Después viene la opción AI, autoincremental. En este caso el autoincremental, ¿cómo funciona? La base de datos, cada vez que yo agrego, inserto un registro, busca en ese campo el último número mayor y le agrega un 1, ¿sí? Lo autogenera la base de datos, o sea, yo no lo debería poder cambiar. Puedo, pero no lo debería poder cambiar. Por lo general esto se utilizaría si tuviéramos en el campo legajo y el sistema asignara el legajo de cada alumno, ¿sí? A medida que uno lo va cargando. Entonces viene el alumno A, se le carga y se le da el número 1. Viene el alumno B, se le carga y el sistema le asigna el número 2 y así sucesivamente. En este caso, obviamente, no podríamos utilizarlo y si lo llegamos a utilizar nos cambia a integer porque obviamente las letras no son autoincrementales. Por lo cual destildamos y debemos volver a poner texto, ¿sí? Son pequeños detalles que trae la base que hay que tener cuidado. La U, unique. Acá también viene un poco de la mano de lo anterior. Nosotros debemos interpretar que, por ejemplo, el número de DNI no puede ser repetido en esta tabla. En otras tablas sí. En este caso, si yo le puse un nick, me vería obligado a que cada vez que tenga un alumno con el mismo nombre y apellido, tener que ponerle algo que lo diferencie. Entonces, por lógica, por razón, no podemos ponerle único. La opción default.
La opción default es usada, la opción default debe ser usada cuando sea estrictamente necesaria, ¿sí? Hay teorías que dicen que todos los campos deberían tener un campo default y hay otras que sugieren que no. Eso ya va a criterio del diseñador de la base de datos y el uso. Pero conceptualmente el default es cuando yo pongo un valor por defecto. ¿Qué significa esto? Si yo no he agregado a esta tabla ningún dato, por defecto me pone un dato. Por ejemplo, yo particularmente no lo recomiendo, pero por ejemplo podría poner nombre y apellido acá. Entonces, si yo estoy escribiendo y me olvidé de cargar el nombre o no le di enter, por defecto la base de datos me va a escribir nombre y apellido, ¿sí? En ese caso, si yo después hago un filtrado de la base de datos, puedo encontrarme varios con nombre y apellido y decir, bueno, acá hay un error, tengo que ir y buscar. En este caso particularmente yo no voy a dejar ningún dato por default, pero podrían hacerlo. El campo check, constraint check, es básicamente una condición que yo pongo, una condición que antes de guardar un dato erróneo me avisa del error, me filtra, ¿sí? En este caso particular no hay ninguna condición, ¿sí? Porque incluso ya puse la condición principal, que sea no nulo, ¿sí? Pero supongamos un campo, por ejemplo, calificación, un campo importante. Nosotros podríamos poner una condición donde podemos decir que la calificación sea entre 0 y 10, si las calificaciones se manejan así, o entre 0 y 100, para evitar números equivocados. Por ejemplo, si yo no pusiera un campo check en un campo calificación, yo por ejemplo podría escribir 300, ¿sí? Si lo tengo como número. Y eso me traería un problema a la hora de calcular, porque diría, ¿qué es 300? ¿Era un 3? ¿Era un 30 del otro sistema? ¿Cuál sería? Entonces, bueno, este tipo de opciones nos permite trabajar. Collation es vincular con archivos. Y por último, foreign key, que lo vamos a ver un poquito adelante, es cuando yo vinculo mi tabla con otra tabla, ¿sí? Bueno, acá ya completamos el campo nombre y apellido, vamos a agregar otro, ¿sí? En este caso yo voy a poner legajo, ¿sí? Podría ser legajo, podría ser documento, podría ser DNI, podría ser etcétera. Yo voy a trabajar con el concepto de legajo de la facultad, ¿sí? También por defecto lo voy a dejar integer, obviamente no nulo, ¿sí? Obviamente necesito que ese dato esté, no puedo cargar a un alumno en la base de datos, cargar su dato sin que tenga un número asignado, un legajo. Sí, va a ser primary key, en este caso no sé por qué me lo tomó acá, debo haberlo tocado sin querer, pero acá sí lo identifico como primary key. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para hacer ese campo llave. Le voy a dar la opción autoincremental porque quiero que me lo genere el mismo sistema. Es medio tonto, pero habría que ponerle único. Por defecto no debería poner ningún campo, porque ya me lo va a generar el sistema. O sea, acá es donde tenemos que ir viendo qué nos conviene y qué no. No habría una condición. No lo vamos a vincular con un archivo y no es clave foránea, ¿sí? En este caso ya generé el segundo campo. Vamos a ir al tercero. Este campo le vamos a poner código carrera. Recuerden que que el alumno se asocia a una carrera y la carrera se asocia a las materias, ¿sí? Si no, tendría que poner todas las materias en esta base de datos. Bueno, voy a seguir con integer, como ya lo configuré en su tabla de datos de carrera, como vemos ahí. Obviamente no nulo, debe ser obligatorio, ¿sí? Yo no puedo cargar un alumno en un sistema y que no saber a qué carrera pertenece. No va a ser primary key porque primary key es el legajo. No va a ser autoincremental porque muchos alumnos van a tener, una carrera va a tener muchos alumnos, ¿sí? Entonces no pueden manejarse, tengo que yo definir. Único tampoco hace falta. Por defecto, si quisiera, para evitar algún tipo de error, podría poner, por ejemplo, 100, que es la carrera de contador. Pero sería un poco peligroso esto. ¿En qué sentido? Me daría una información errónea y no me daría cuenta hasta muy adelante. Supongamos que vienen 20 alumnos en un día a inscribirse
10 alumnos son de contador público y 10 alumnos de economía. Y yo sin querer en 5 de economía me equivoco por el valor por defecto y los cargo como contador. Si yo hago un filtrado en este caso, directamente me diría que hay 15 alumnos de contador y 5 de economía. Y eso sería un dato erróneo y no tendría forma de chequearlo hasta ir a los papeles de inscripción y verificarlo. En cambio, si yo dejo 0, primero que al no poner not null, la base de datos constantemente me está insistiendo con este dato. Y si sin querer le sacara esto, de última encontraría datos vacíos, ¿sí? Supongamos que cometo el error, lo guardo, tengo datos vacíos. En cambio, el vacío me da una duda que yo tengo que resolver, un error que tengo que buscar una resolución. Entonces voy a ir a buscar los planes de inscripción y decir, este alumno se inscribió en economía, ¿sí? Pero si yo prejuzgo algo, puedo cometer un grave error. En este caso, la sentencia check, podríamos poner una condición simple que sea igual a 100 o a 200 o a 300. No lo vamos a vincular a un archivo, pero sí, en este caso le vamos a indicar que es importante que se trabaje con la campo carrera y lo vamos a vincular con código de carrera. En este caso, estamos ya haciendo una vinculación, estamos haciendo que ambas tablas se conozcan entre sí y se vean, ¿sí? Y le damos OK. En este momento hemos creado la tabla alumnos 1, ¿sí? Si nos vamos a Browser Data, nos encontramos con la opción para cargar esta base de datos, ¿sí? En este caso voy a cargar la tabla alumnos 1. Voy a agregar el primer campo, nombre y apellido, EMIDUE. Como verán, ya me puso el legajo, me puso 1. Y el código de carrera, acá le voy a poner 100, ¿sí? Si yo vengo y agrego otro campo, voy a abrirlo un poco, pongo otro alumno, JP, ya me puso el legajo y me vengo acá y puedo poner el código 200, que es de la otra carrera, y así sucesivamente. En este caso le doy guardar, salvo la opción y ya puedo salir del esquema, ¿sí? En otro video tutorial veremos cómo hacer un par de consultas sobre estas tablas. Me despido de ustedes, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor de Tecnología de la Información 2 de la UNCU FC.